Imaginad comprar un avión de pasajeros nuevo, volar una sola vez de Nueva York a Londres y al aterrizar triturarlo en un desguace. Esa locura financiera definió el acceso al espacio durante 60 años. Hoy entenderemos cómo un aterrizaje vertical imposible redefinió la economía del acceso orbital. Durante décadas la exploración espacial estuvo secuestrada por una ley física implacable, una regla que los ingenieros llaman la tiranía de la ecuación del cohete. Para entender por qué tirábamos naves multimillonarias al océano, debemos mirar esta fórmula que Tsiolkovsky nos legó. Delta V es igual al impulso específico por la gravedad estándar multiplicado por el logaritmo natural de la relación de masas. Pero tranquilos, en términos sencillos, esta ecuación nos grita una verdad incómoda. Para llegar a órbita, un cohete debe ser, casi por completo, combustible. De hecho, cerca de aproximadamente el 96% de la masa de un cohete en la plataforma es propulsor. Eso nos deja un margen minúsculo, apenas un 4%, depende del modelo, para todo lo demás. La estructura, los motores, la electrónica, la carga útil y nosotros. Históricamente, intentar guardar parte de ese precioso 4% aproximadamente para añadir patas de aterrizaje o combustible de retorno se consideraba un suicidio para la misión. La física parecía decir que el cohete debía morir para que la carga útil viviera, pero SpaceX decidió desafiar este dogma. En lugar de aceptar la desechabilidad como un coste inevitable, rediseñaron la arquitectura del vuelo orbital. Lo que lograron con el Falcon 9 parece una cinta de vídeo rebobinada, un edificio de 14 pisos que cae desde el mismo borde del espacio, enciende sus motores contra el flujo de aire supersónico y se posa suavemente en el centro de una diana flotante en medio del Atlántico. Esta maniobra, conocida técnicamente como retropropulsión supersónica, junto con el uso de aletas de rejilla que operan en flujo supersónico y turbulento, esas estructuras que parecen planchas de gofres en los costados del cohete, transformó una imposibilidad física en una rutina operativa. Al recuperar la primera etapa que contiene los motores más caros y complejos, SpaceX ha convertido el transporte espacial en algo similar a la aviación comercial. Estamos ante la transición de una industria artesanal y desechable a una logística de transporte masiva y eficiente. Hoy veremos cómo esa innovación ha roto las cadenas de la gravedad y, más importante aún, las cadenas del presupuesto. Si queremos comprender este salto tecnológico actual, debemos auditar el pasado. La arquitectura de lanzamiento que dominó el siglo XX no nació de un deseo de eficiencia comercial, sino de la urgencia bélica de la Guerra Fría. Los primeros vehículos espaciales, como el Atlas o el Titán, eran descendientes directos de los misiles balísticos intercontinentales. Su propósito de diseño era único y terminal: transportar una ojiva nuclear de un continente a otro. En esa ecuación, la recuperación del vehículo era totalmente irrelevante. El cohete era, por definición, munición sacrificable. Esta filosofía de diseño, nacida de la necesidad militar, se calcificó en la industria civil, bajo lo que hoy llamamos el modelo del Old Space. Durante décadas el mercado estuvo dominado por un oligopolio de contratistas gubernamentales como la United Launch Alliance en Estados Unidos o Arianespace en Europa. Estas entidades operaban bajo contratos conocidos como Cost Plus, costo más beneficio. Este mecanismo financiero garantizaba que el gobierno cubriría todos los gastos de desarrollo y operación, sumando además un porcentaje de beneficio asegurado. Bajo este esquema, la eficiencia se convertía en un enemigo. Si una empresa reducía costos o tiempos, reducía también sus ingresos totales. El sistema premiaba la complejidad, los largos plazos de desarrollo y el uso de tecnología exquisitamente cara y desechable. Y esto creó un círculo vicioso donde el acceso al espacio costaba entre $10.000 y $50.000 por kilogramo, dependiendo del vehículo y la misión.
manteniendo la órbita terrestre como un club exclusivo para superpotencias y satélites de telecomunicaciones masivos. Hubo un intento notable de cambiar esta dinámica. El transbordador espacial. La NASA prometió un vehículo reutilizable que abarataría el acceso al espacio. Sin embargo, la realidad operativa del Shuttle reveló una lección dolorosa. Aunque la nave regresaba, su reacondicionamiento era tan complejo y laborioso que resultaba más caro que construir cohetes desechables. Cada loseta térmica debía ser inspeccionada. Los motores principales requerían desmontajes completos y la infraestructura de tierra era faraónica. El transbordador demostró que la reutilización técnica no garantiza la reutilización económica. Y así llegamos a principios del siglo XX con una industria aeroespacial estancada en la normalización de lo absurdo. Aceptamos como dogma inquebrantable que para poner un satélite en órbita debíamos construir una máquina con la precisión de un reloj suizo, usarla durante 10 minutos y arrojarla al fondo del océano. La innovación se había detenido porque el mercado carecía de competencia real y los incentivos económicos estaban alineados para mantener el status quo. Fue en este desierto de innovación donde la necesidad de un enfoque radicalmente diferente se hizo inevitable. Entonces, para comprender cómo SpaceX redefinió la física del vuelo espacial, debemos rebobinar hasta un campo de pruebas en Texas, alrededor de 2012. Allí nació un vehículo de aspecto extraño, una estructura de acero con patas y un motor bautizado como Grasshopper. El Grasshopper fue el laboratorio volante donde se escribieron las primeras líneas del código del algoritmo de control más sofisticado de la historia aeroespacial. Mientras la industria miraba con escepticismo, este saltamontes se elevaba unos metros, se mantenía estático y volvía a posarse. Parecía un juego, pero estaban validando la piedra angular de la reutilización, el control vectorial de empuje a baja velocidad. De esos saltos nació el Falcon 9, pero el Falcon 9 que conocemos hoy es muy distinto a su primera versión. Es una máquina en constante evolución. Un organismo tecnológico que ha pasado por iteraciones críticas, desde la versión 1.0 hasta la definitiva, la Block 5. Analicemos la secuencia de un vuelo, porque aquí es donde la magia se convierte en ingeniería pata negra. Cuando el Falcon 9 despega, sus 9 motores Merlin 1D generan más de 7.600 kilonewtons de empuje. A los 2 minutos y medio ocurre la separación de etapas. Aquí comienza la divergencia con la historia clásica. La segunda etapa continúa hacia la órbita, pero la primera etapa, un cilindro de aluminio litio de 40 metros de altura, inicia una danza acrobática a velocidades hipersónicas. El ordenador de vuelo ejecuta entonces la primera de 3 maniobras críticas. El Boost Back Burn o encendido de retorno. El cohete gira 180 grados usando propulsores de gas frío, nitrógeno, y enciende 3 de sus motores centrales. Esta maniobra cancela su velocidad horizontal y lo redirige hacia el sitio de lanzamiento o hacia una barcaza en el mar. Esto es balística calculada en milisegundos. A continuación, la etapa se enfrenta a la atmósfera. Entra en las capas densas del aire a velocidades que superan el Mach 5. Aquí la intuición nos diría que el cohete debería desintegrarse por el calor y la fricción. Para sobrevivir, SpaceX aplica una técnica que la NASA consideraba teórica y arriesgada para Marte: la retropropulsión supersónica. Al encender nuevamente los motores contra el flujo de aire, los gases de escape actúan como un escudo térmico invisible. El fuego del motor empuja la onda de choque lejos del fuselaje, creando una burbuja de protección que evita que el cohete se funda. Es una solución flipante. Usan el propio fuego para protegerse del fuego. Durante esa caída controlada entran en juego las aletas de rejilla, las grid fins, estas estructuras de titanio que recuerdan a una raqueta de tenis o a una plancha de gofres.
son superficies de control aerodinámico. A diferencia de las aletas de un avión que funcionan bien con flujo laminar, estas rejillas son eficaces en el flujo turbulento y supersónico, permitiendo al cohete maniobrar con precisión quirúrgica mientras cae como una piedra. Y llegamos al momento de la verdad, el aterrizaje. Aquí nos encontramos con un problema físico increíble. El motor Merlin, incluso a su mínima potencia, genera demasiado empuje para el peso del cohete casi vacío. Si el cohete intentara flotar, o sea, hacer hovering, antes de tocar el suelo saldría disparado hacia arriba nuevamente. La solución es una maniobra de precisión suicida llamada Hover Slam o Suicide Burn. El ordenador debe calcular el momento exacto para encender el motor central de modo que la velocidad del cohete llegue a cero justo en el instante preciso en que las patas tocan el suelo. Podemos expresar la condición crítica de esta maniobra con la siguiente relación física simplificada, donde la velocidad en función de la altura debe sincronizarse perfectamente con la aceleración neta proporcionada por el motor menos la gravedad. Si el motor se enciende un segundo tarde, el cohete se estrella. Si se enciende un segundo antes, el cohete se detiene en el aire, se queda sin combustible y cae. El margen de error es extremadamente pequeño. El hito que cambió la historia ocurrió el 21 de diciembre de 2015, en la misión Orcon 2. Un Falcon 9 regresó desde el borde del espacio e iluminó la noche de Cabo Cañaveral, aterrizando suavemente en la zona de aterrizaje 1. Fue la prueba empírica de que la reutilización era posible, pero SpaceX necesitaba más. Para misiones de alta energía, el cohete no tiene suficiente combustible para volver a tierra firme. Debe aterrizar en el mar. Aquí entra la flota de barcazas autónomas con nombres poéticos, tomados de la cultura de E.A.M. Banks, como Of Course I Still I Love You. A aterrizar en una plataforma que se mueve en el océano con viento y oleaje añadió una capa de complejidad que requirió años de perfeccionamiento y muchos fracasos explosivos. La culminación de este desarrollo es la versión Block 5 del Falcon 9. Los ingenieros rediseñaron componentes críticos para la reutilización rápida. Sustituyeron el aislamiento de corcho en la zona de motores por escudos térmicos avanzados. Mejoraron las patas de aterrizaje para que fueran retráctiles. Forjaron las aletas de rejilla en titanio sólido para soportar temperaturas de reentrada infinitas veces sin fundirse. El resultado es un vehículo certificado para volar 10 veces o más sin mantenimiento mayor. Esto transformó la economía del espacio. Pasamos de fabricar un Ferrari para cada viaje a tener un camión de mudanzas fiable y robusto. El análisis de costos revela datos impactantes. Mientras que el precio de venta de un lanzamiento ronda los 67 millones de dólares, el costo marginal de un cohete reutilizado, el costo de combustible y operaciones sin contar la construcción, es inferior a los 15 millones. Esto permite a SpaceX amortizar sus costos de desarrollo y financiar su verdadero objetivo, Starship y Marte. Han logrado tal dominio de esta tecnología que la recuperación de la primera etapa, algo que parecía ciencia ficción hace una década, hoy se considera parte de la rutina. Si un Falcon 9 no aterriza hoy, es noticia. Esta normalización de lo extraordinario es el verdadero triunfo de la ingeniería. Pero el camino hacia la reutilización estuvo pavimentado con escombros de aluminio y titanio. Mientras SpaceX celebraba sus primeros éxitos teóricos, la realidad física y el mercado aeroespacial tradicional levantaron un muro de escepticismo casi infranqueable. Los gigantes de la industria, arraigados en décadas de contratos gubernamentales garantizados, observaban con incredulidad. Ejecutivos de Arianespace y United Launch Alliance declararon públicamente que la reutilización era una quimera económica. Su argumento era técnico y financiero. La penalización de masa, el peso extra del combustible y las patas necesario para volver, reduciría tanto la capacidad de carga
que el cohete sería inútil comercialmente. Según sus cálculos, restaurar un cohete estresado por la reentrada costaría más que construir uno nuevo. Para ellos, SpaceX estaba persiguiendo un espejismo que quebraría la empresa. Y SpaceX respondió a este escepticismo con una filosofía radicalmente opuesta a la de la NASA: la ingeniería iterativa, rica en hardware. Mientras que la agencia espacial operaba bajo el mantra de "el fracaso no es una opción", lo que llevaba a años de análisis paralizante antes de construir nada, SpaceX adoptó el riesgo como herramienta de aprendizaje. Pero esta metodología tiene un precio alto y visible: las explosiones. El año 2015 y 2016 fueron la prueba de fuego que casi destruye la compañía. En junio de 2015, durante la misión CRS-7 para reabastecer la Estación Espacial Internacional, el Falcon 9 se desintegró 2 minutos después del despegue. El análisis forense reveló que un puntal de acero, un Strat, de 2 pies de largo, unos 60 centímetros, diseñado para soportar 10.000 libras de fuerza, falló con apenas 2.000 libras. Este componente, que costaba una fracción insignificante del total, soltó una botella de helio dentro del tanque de oxígeno líquido de la segunda etapa. La sobrepresión resultante destrozó el cohete. Esto nos recuerda que la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Apenas recuperados de ese golpe, llegó septiembre de 2016. Mientras preparaban el lanzamiento del satélite Amos 6 en la plataforma, ocurrió algo inesperado. El cohete explotó durante una prueba estática de fuego, días antes del despegue real. La investigación destapó un problema de física fundamental, desconocido hasta entonces. SpaceX utiliza oxígeno líquido superenfriado, densificado, para cargar más combustible en el mismo volumen. Este oxígeno estaba tan frío que, al entrar en contacto con los depósitos de helio recubiertos de fibra de carbono, solidificó el oxígeno entre las fibras. Al presurizar el sistema, la fricción de este oxígeno sólido encendió el carbono. Básicamente habían creado una bomba inadvertidamente al intentar optimizar la temperatura del propulsor. Estos desastres costaron cientos de millones de dólares y sembraron dudas existenciales entre los clientes e inversores. La industria se preguntaba si la obsesión de Musk por la innovación rápida estaba comprometiendo la fiabilidad básica. Paralelamente, el programa de aterrizaje en barcazas acumulaba su propia colección de fracasos espectaculares. Aterrizar en tierra firme es difícil. Hacerlo en una plataforma autónoma en el Atlántico, sujeta al oleaje y al viento, es un desafío de otro nivel. Vimos cohetes que aterrizaban demasiado fuerte y rompían sus patas, otros que se quedaban sin fluido hidráulico en las aletas de rejilla y comenzaban a girar como una peonza antes de estrellarse, y algunos que, tras posarse perfectamente, se volcaban por un fallo en el mecanismo de bloqueo. Cada una de estas bolas de fuego, eufemísticamente llamadas desmontajes rápidos no programados, representaba datos valiosísimos. En lugar de ocultar estos errores, SpaceX los convirtió en su activo más valioso. Ajustaron el software, rediseñaron los strats, cambiaron los procedimientos de carga de combustible y reforzaron las patas. Entendieron que para construir un cohete que no falle nunca, primero debes saber exactamente cómo y por qué falla. La tensión financiera durante este periodo fue extrema. La empresa tuvo que demostrar que podía volver a volar de forma segura mientras seguía invirtiendo capital masivo en la recuperación de la primera etapa. Fue una carrera contra la bancarrota, donde la única salida era hacer que la física funcionara a su favor. Y la respuesta de SpaceX ante la crisis de 2016 definió el futuro de la empresa. En lugar de retroceder hacia diseños conservadores, aceleraron. Los ingenieros rediseñaron los recipientes de presión envueltos en compuesto para evitar la formación de oxígeno sólido y cambiaron los protocolos de carga de combustible. Transformaron sus procesos de control de calidad, asegurándose que ningún componente subestándar, por pequeño que fuera, llegara a la plataforma.
El punto de inflexión histórico llegó el 30 de marzo de 2017. Ese día, un Falcon 9 que ya había volado 11 meses antes, en la misión CRS-8, se alzaba de nuevo en la plataforma 39A para lanzar el satélite SS-10. La tensión era palpable. Si este cohete fallaba, la tesis de la reutilización habría quedado desacreditada por una generación. Pero el cohete despegó, entregó su carga y, desafiando a las probabilidades, aterrizó por segunda vez. En ese instante, el concepto de cohete usado desapareció para dar paso al cohete probado en vuelo. Tras ese éxito, SpaceX introdujo la iteración final y más robusta, el Falcon 9 Block 5. Esta máquina fue diseñada expresamente para la reutilización rápida. Como ya dijimos, incorporaron aletas de titanio fundido, capaces de soportar el calor de reentrada indefinidamente sin necesidad de pintura ni retoque. Mejoraron el escudo térmico en la base, sustituyendo el material ablativo que se consumía por escudos permanentes refrigerados por agua en las estructuras de sujeción. El objetivo era simple: aterrizar, repostar y volver a volar. La consecuencia directa de estos avances fue una ruptura total de la estructura de costos del mercado. Para visualizar este impacto, consideremos la ecuación simplificada del costo de lanzamiento, donde n es el número de vuelos en un cohete desechable. El estándar histórico, n es siempre igual a 1. Por tanto, el cliente paga la totalidad de la construcción en cada vuelo. Con el Falcon 9 Block 5 diseñado para volar 10 veces o más sin mantenimiento mayor, el costo de construcción se divide entre n, diluyéndose drásticamente. Los datos financieros filtrados y analizados por la industria sugieren una realidad asombrosa. Mientras que el precio de venta al público de un Falcon 9 se mantiene competitivo, alrededor de 67 millones de dólares, el costo marginal para SpaceX, es decir, lo que realmente les cuesta lanzar un cohete recuperado, ha caído por debajo de los 15 millones de dólares. Esto incluye el combustible, que apenas cuenta unos cientos de miles de dólares, la recuperación y el reacondicionamiento mínimo. Además, solucionaron el problema de las cofia, la nariz del cohete que protege la carga, que cuestan 6 millones de dólares cada una. Tras intentar atraparlas con redes gigantes en barcos sin mucho éxito constante, descubrieron que pescar las mitades del agua y limpiarlas era suficiente. Al recuperar también las cofias, SpaceX consiguió reciclar aproximadamente el 80% del valor total del vehículo. El efecto en la industria fue un terremoto. Competidores históricos como Roscosmos de Rusia y Arianespace vieron como su cuota de mercado comercial se evaporaba. Nadie podía competir con un proveedor que amortizaba sus cohetes como si fueran aviones. Esta eficiencia permitió a SpaceX lanzar su propia constelación Starlink, con miles de satélites en órbita. Starlink solo es viable económicamente gracias a la reutilización. Ninguna otra entidad podría permitirse lanzar 60 satélites cada 2 semanas con cohetes desechables. La factura habría sido astronómica. Hacia el final de la década, lo que empezó como una locura técnica se convirtió en una rutina casi aburrida. Ver a 2 propulsores aterrizar simultáneamente, como ocurrió en las misiones del Falcon Heavy, pasó de ser un milagro de la ingeniería a un estándar operativo. La industria tuvo que admitir una nueva verdad: la era de los cohetes desechables había terminado, no por decreto, sino por obsolescencia económica. Lo que hemos presenciado con el Falcon 9 trasciende la simple recuperación de hardware. Estamos ante un cambio de fase en la civilización tecnológica, al demostrar que la ecuación del cohete permite, aunque sea por un margen escaso, la recuperación del vehículo. SpaceX ha eliminado la barrera psicológica que nos mantuvo atados a la Tierra durante medio siglo. El Falcon 9 ha actuado como un proof of concept a escala industrial, ha validado la retropropulsión supersónica y la logística de reutilización, pero debemos recordar que este cohete es solo parcialmente reutilizable. La segunda etapa sigue perdiéndose en cada lanzamiento, por eso la mirada de la industria ya se dirige hacia Boca Chica, en Texas.
Allí la Starship promete cumplir el sueño completo, un vehículo 100% reutilizable, construido en acero inoxidable, capaz de repostar en órbita y diseñado para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. La competencia, lejos de rendirse, ha tenido que adaptarse o morir. China desarrolla su propia versión del Falcon 9, el Long March 10, y empresas como Rocket Lab persiguen la recuperación con el proyecto Neutron. Blue Origin, por su lado, avanza con el New Glenn y la española PLD Space sigue avanzando con su Miura. El mercado se ha transformado irreversiblemente. Volver a los cohetes desechables hoy en día sería tan anacrónico como usar telegramas en la era de la fibra óptica. El legado de estos aterrizajes verticales no se medirá solo en dólares ahorrados, sino en oportunidades creadas. Y al reducir el costo de acceso al espacio en un orden de magnitud, hemos abierto la puerta a estaciones espaciales privadas, manufactura en microgravedad y exploración profunda. La gravedad sigue siendo implacable, 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero gracias a la ingeniería, nuestra capacidad para desafiarla se ha vuelto, finalmente, sostenible. Y si te apasiona la tecnología que está dando forma a nuestro futuro y quieres más vídeos como este, no olvides darle al me gusta, si puedes, dame tu hype, suscríbete, activa la campanita para no perderte el próximo vídeo. Gracias por acompañarme, nos vemos.